de la paz y la seguridad en el Ecuador. Tenemos previsto un diálogo con dos reconocidos expertos en seguridad para hablar sobre los desafíos del nuevo gobierno, el doctor Hugo Acero desde Bogotá, Colombia, y el doctor Daniel Pontón, catedrático del IAEN. Antes de iniciar esta jornada de entrevistas, quiero volver a lo que señalaba sobre los grandes desafíos y la necesidad de buscar acuerdos. En el tema político, presidente Noboa no crea a la gran mayoría de políticos. Hoy publica Expreso en la página 3, dice, para que vea el ejemplo de lo que son, lo que representan. La izquierda democrática cambia de opinión y ahora ofrece apoyo al nuevo gobierno. El mes pasado el partido indicó, sus dirigentes, que mirarían los toros desde lejos. ¿Quién lo dijo eso? La presidenta de la ID, está en disputa, por cierto, en el contencioso electoral de nuevo, la dirección del partido, Analía Ledesma. Marcaron distancia, jugaron en el tiempo, y ahora cuando gana Daniel Noboa, la presidenta de la ID dice, ofrecemos aporte al nuevo gobierno. Un cambio en la decisión que expresaban hasta hace un mes y medio, un guiño al nuevo gobierno. La presidenta subrogante de la ID, Analía Ledesma, quien en una entrevista con este Diario Expreso, decía en septiembre pasado que ese partido decidiría no tomar parte por ninguno de los dos candidatos que llegue a ser gobierno, ya que será un periodo efímero, entre comillas, lo que le dijo Expreso. Y en cambio ayer dirigió una carta pública al presidente electo, Daniel Noboa, en la que le manifiesta que esta organización política estamos abiertos a colaborar con su administración. Ese es el doble discurso, la doble moral que la gran mayoría de políticos tienen en el Ecuador. Vamos a iniciar la jornada de entrevista. Están con nosotros ya los dos invitados, el doctor Hugo Acero y el doctor Daniel Pontón. Muy buen día, doctor Hugo Acero. ¿Cuáles son los grandes desafíos en medio de los problemas que están latentes en nuestro país? La inseguridad, la violencia, el crimen organizado, la falta de control en el sistema carcelario, a sabiendas de que el gobierno de Estados Unidos, a través de su embajador en Quito, Michael Fitzpatrick, reiteró los ofrecimientos de ayuda para el Ecuador, siempre y cuando quiera el nuevo presidente, el presidente electo Daniel Noboa. ¿Cuáles son los grandes desafíos que tiene la nueva administración que va a presidir el mandatario electo Daniel Noboa? Muy buen día, doctor Acero. Buen día, Miguel, y gracias por la invitación. Bueno, lo primero, uno de los temas que desde luego debe asumir de manera urgente el nuevo presidente Daniel Noboa tiene que ver con la seguridad. Y yo creo que hay que avanzar sobre lo que ya se ha recorrido de alguna manera. Estos acuerdos que se tienen con los Estados Unidos son fundamentales. Ecuador está pasando, desde los últimos años, está pasando por un periodo en donde el crimen transnacional, particularmente el crimen ligado al narcotráfico, ha estado presente y ha desde luego generado una espiral de violencia que no se veía. Pues realmente Ecuador era de los países más pacíficos de la región, con una tasa cercana a 6 homicidios por cada 100.000 habitantes. El año pasado esa tasa ya llegó a cerca de 26 y seguramente este año va a terminar por encima de 35. Eso preocupa de manera fuerte, no solamente a toda la sociedad ecuatoriana, sino desde luego a la democracia, particularmente en el país. Y yo creo que hay que avanzar sobre lo que ya se ha venido avanzando, esos acuerdos, ratificarlos y avanzar con los Estados Unidos, porque se está ante un crimen transnacional que hay que combatir, desde luego con acciones transnacionales. Se necesita la cooperación no solamente de Estados Unidos, sino la cooperación de Europa, de otros países y particularmente comenzar a trabajar con los países de la región. En este caso con Colombia y Perú, que son los países que están introduciendo la cocaína
que se exporta, pero cocaína que también se queda en el país. Entonces yo sí creo que el gobierno debe avanzar, digamos, en esa línea con base en lo que ya se ha recorrido, digamos, por parte del actual gobierno del presidente Lasso. En ese sentido, ¿cómo podría articularse y profundizar, doctor Acero, la ayuda a fin de que el Ecuador, porque solos va a ser muy difícil seguir enfrentando en estas condiciones donde la violencia se ha entronizado en el Ecuador, ha subido los niveles de homicidios, la tasa de homicidios? ¿Cómo concretar esto? Bueno, en principio reconociendo que se está ante un crimen transnacional que debe ser convertido como tal. Los niveles de cooperación, el ejemplo lo tiene Colombia. Colombia ha recibido cooperación internacional, particularmente los Estados Unidos y de múltiples países, no solamente Estados Unidos, sino de múltiples países y agencias de inteligencia y también desde el punto de vista judicial. Yo creo que esas son cooperaciones internacionales, pero esa es una de las líneas que debe aprovechar el nuevo gobierno precisamente para fortalecer. La otra tiene que ver con reconocer que este es un problema no solamente del Ejecutivo. Aquí este es un problema que debe ser atendido como una política, con una política de Estado, pero más que una política de Estado, con una acción del Estado. En esto tiene responsabilidad el Congreso de la República, el Poder Legislativo, la rama judicial y desde luego el Poder Ejecutivo en cabeza del nuevo presidente. Yo creo que ahí hay que tener una acción de trabajo en equipo y creo que el nuevo presidente debe convocar a un acuerdo, a un trabajo conjunto y en equipo entre los distintos poderes del Estado. E inclusive debe involucrar de manera decidida, como se hizo en Colombia, a los distintos sectores sociales, particularmente a todos los sectores económicos y sectores sociales, porque este es un problema de la sociedad ecuatoriana y del Estado ecuatoriano. Y es de esa manera que se debe abordar. No puede solamente el Ejecutivo solucionar un problema que corresponde también desde el punto de vista de accionar a las otras ramas del poder público, en este caso el legislativo. ¿Cuáles son las leyes que se deben tramitar y aprobar precisamente para enfrentar un crimen como el crimen transnacional? ¿Cuál es la acción de la rama judicial desde el punto de vista de sus funciones, precisamente para enfrentar estos retos de violencia y delincuencia por los que está pasando Ecuador? Y desde luego la sociedad ecuatoriana debe reconocer que hay que trabajar en equipo y que desde luego hay que tratar de avanzar como sociedad y desde luego contar con unos recursos, porque sin plata es muy difícil fortalecer las instituciones de seguridad y justicia. Por un lado, la cooperación internacional, por un lado, las alianzas estratégicas a nivel internacional y por el otro, un Estado ecuatoriano que trabaja en equipo con el apoyo de la sociedad en su conjunto para enfrentar los retos a los cuales está expuesto hoy Ecuador en medio precisamente de esta criminalidad transnacional. Bienvenido al doctor Daniel Pontón, experto en seguridad y académico del IAEN. ¿Cómo enfrentar este desafío de la seguridad en el Ecuador? Decía el doctor Hugo Acero, es fundamental lograr acuerdos, que haya una política de Estado, acuerdos con la Asamblea que hace las leyes, la justicia, los operadores de justicia que tanto le han fallado al Ecuador, y liderar procesos el Ejecutivo. Buen día, Daniel. Buenos días, Miguel. Un saludo a todos. Gracias por la invitación. Igual un saludo a Hugo. Coincido, esto debe haber una política de Estado. La pregunta es, ¿por qué no se ha podido lograr una política de Estado? Yo creo que desde el punto de vista de este gobierno, porque es necesario siempre mirar hacia atrás para tener un diagnóstico apropiado y saber a dónde apuntar y dónde corregir los temas que hay que enderezar, digamos, para recobrar esta propuesta, esta gran coalición hacia la seguridad del Ecuador. El tema primero es político. Yo considero que hay un tema político. Yo creo que el primer punto de debilidad del gobierno de Lasso ha sido el tema político, empezando por la Asamblea, empezando por su capacidad de articulación con otros poderes del Estado, como en este caso la justicia,
Fiscalía y obviamente los gobiernos locales ya en una política integral de seguridad ciudadana. Pero básicamente el tema viene por lo político y ahí el tema, la relación con la Asamblea, hay leyes que tienen que aprobar. Por ejemplo, está el tema de la reforma constitucional para permitir que Fuerzas Armadas se incorporen al tema de la lucha de la seguridad interna. Están algunas propuestas que el mismo ha establecido, ¿no? Como parte de sus prioridades. Tal. Bueno, eso no tiene que ver mucho con la Asamblea, pero sí el tema de la tabla de consumo, habrá que ver qué pasa con ello. Y buscar enderezar normas que tienen que ver con un correcto manejo de la capacidad del Estado de poner un punto de orden frente a ciertas conductas que son totalmente anómalas. Por ejemplo, el tema de los secuestros, el tema de las extorsiones. En fin, una serie de cuestiones que hay que revisar en el ámbito de lo normativo. En el ámbito de lo institucional, por ejemplo, la coordinación política tiene que ver mucho con la justicia. Bien hablada, Hugo, yo ahí creo que hay hay que hacer un diagnóstico bien interesante. Yo hace poco vi unas estadísticas. La semana anterior, la policía más o menos, a lo que va del mes de octubre, hay más o menos 6.000 homicidios en el país. Han habido. De los cuales solo el 6 o 7% se han resuelto. O sea, usted tiene una estela de impunidad en este país que es espantosa. Yo no he visto, por lo menos en las propuestas que ha hecho el presidente Lasso, ¿no? En sus políticas que supuestamente han emergido de sus decisiones y sus articulaciones, una propuesta a erradicar ese tipo de mal. Usted no puede sostener una seguridad adecuada con ese nivel de impunidad. Usted tiene que buscar mecanismos, tanto desde sus capacidades y desde el ámbito de la coordinación con otros tipos de instancias. Hay que entender también el trabajo de la justicia con una capacidad de articulación y coordinación que no solo empiece con reuniones, sino también con acciones concretas, ¿no? Yo creo que esa es gran parte del reto, cómo llevar de la famosa reunión a acciones concretas de coordinación diaria, coordinación periódica, ¿no? Donde se pueda mejorar los problemas que está atravesando este país. Hay un problema institucional muy fuerte en este país, empezando, por ejemplo, yo por acercamientos que he tenido con los ministerios, porque yo siempre he trabajado con policía, etcétera, yo veo un ministerio del Interior totalmente debilitado. Se lo creo, sí, pero es un ministerio que hasta ahorita tiene capacidad de hacer una rectoría adecuada con la policía. Yo creo que en este país es necesario retomar la rectoría civil de las instituciones de seguridad, ¿no? Y eso capo involucro también a Fuerzas Armadas, perdón. Pero en el caso específico de la policía, yo creo que es necesario que el gobierno tome control y genere políticas, porque no podemos tener una policía que actúe sin brújula, ¿sí? Y eso yo creo que es un tema que lo estamos viviendo, y siento que en los últimos años eso se instauró en el imaginario político institucional del país, y creo que los resultados han sido desastrosos. En esto hay que ser muy pragmático, independientemente de qué nos guste o no que nos guste, como instituciones. No podemos permitir que el gobierno no tenga el control específicamente de la rectoría de la política con respecto a la policía. Y eso tiene que ver con un segundo tema, que es un tema extremadamente sensible. Es el tema de la corrupción, ¿no? Yo creo que hay que poner los puntos sobre las sillas. O sea, hay que atacar de raíz ese problema. Usted no ataque esa raíz, sobre todo en altas cúpulas de la policía, porque aquí ha habido denuncias del más alto nivel y ha habido cuestiones que a mucha gente les genera se les ponen los pelos de gallina con respecto a temas de involucramiento de altos funcionarios de la policía, de la justicia, de Fuerzas Armadas, en tema de narcotráfico. No es un tema menor. Ojo, por ahí está la vulnerabilidad del país, porque todo el mundo habla de tecnología, pero nadie habla de las capacidades. Y eso tiene que ver con corrupción. Entonces el tema institucional es fundamental, ¿sí? Obviamente fortalecer la inteligencia del país es fundamental, ¿no? Y yo creo que hay otro tercer elemento que creo que es importante, que es básicamente capacidades, ¿no? Ahí hay un desafío y hay un problema económico en este país, nadie lo niega, pero ¿cómo el Estado va a financiar generar capacidades de la policía, generar recursos que son necesarios? Pero ahí no necesariamente es invertir por invertir, es saber dónde se pone la plata. Por ejemplo, yo hablaba de impunidad. Yo lo he venido diciendo. ¿Usted cómo puede ser que este país tenga a una unidad tan importante de la policía como es la DINASED, tan debilitada en un contexto donde los homicidios se ha disparado? La tasa de homicidios, la DINASED fue clave en un momento para la reducción de la tasa de homicidios de este país.
¿no? No se ha hecho absolutamente nada en ese sector. Yo creo que ahí hay que poner un punto. Yo no he visto, por lo menos la propuesta de los candidatos, o candidato Novoa, candidato González, cuando se hablaba en la campaña de ese tema. Ahorita, ya que sea el gobierno, tiene que sentarse a hablar sobre ese tema. Son temas muy sensibles, ¿no? Y otros temas de recursos que son importantes. Obviamente, en ese sentido, la cooperación es fundamental. Yo creo que hay que fortalecer la cooperación, eso sí estoy de acuerdo. Pero también hay que fortalecer la cooperación específicamente saber dónde y cómo, ¿no? Ahí hay dos tareas fundamentales. El problema de los puertos, escáneres, ¿no? Creo que es clave. Yo no creo que, no solamente este gobierno, el gobierno anterior y el anterior ha fracasado en este tema de poner un punto de orden en que de los puertos del Ecuador, donde sale mucha mercadería hacia Europa, porque eso hay que ver la lógica del TLC, ¿no? Con Europa, Tratado de Libre Comercio con Europa, cómo aumentó el flujo de comercio, y ahorita tenemos banano ecuatoriano infectado con cocaína, eso no puede ser. Y eso se maneja en puertos privados, ojo, es un tema de gobierno. Bien, Daniel, en ese sentido, ¿cuáles debieran ser? Sí, me entró una llamada, disculpe. Ya, Sí, ya retomé. Daniel, ¿cuáles debieran ser las prioridades, habiendo tantas urgencias, las prioridades para enfrentar? El periodo va a ser muy corto, de año y medio, y hay que sentar las bases para fortalecer a las instituciones, como bien ha dicho, rescatar, depurar a la Policía Nacional. ¿Cómo articular estas urgencias? Justamente sobre eso iba al último antes que meto esta llamada. Creo que hay que decir prioridades, ¿no? Y hay que establecer metas claras y realistas, ¿no? Yo creo que el primero y que se cae de bruces es el problema de cómo puedo hacer para disminuir la tasa de homicidios, ¿no? Yo creo que el problema de la violencia en este país es algo que se ha disparado de una forma escandalosa. Hay que establecer una estrategia como política sobre ese tipo de problemas, ¿no? Y ahí hay que definir una prioridad y acciones. Hay que hacer varias acciones frente a eso, entre ellos el control carcelario, porque usted no puede trabajar en reducir homicidios con este problema del carcelario, con el tema de las armas, ¿no? Que es escandaloso. Este país se está armando, ojo, este país se está armando, se arma, se fabrican las armas, no, se importan los componentes y se están ensamblando en el Ecuador. Las armas se entran por una vía que nadie mira, ¿no? Y a veces esas armas entran legales a este país. Ese es el problema, que hay armas que nadie entiende por qué entraron al país, como sí hacen. Yo no creo que ha habido un ejercicio de diagnóstico, ni de reflexión, ni de capacidad de cambiar esa realidad. Hay que ponerle mucho ojo a ese tema, ¿no? Y obviamente los problemas que tienen que ver con colaterales a esos, ¿no? Secuestros, extorsiones. Y sobre todo, yo creo que hay que hacer una campaña de cero tolerancia a la presencia de estos grupos liderados por estos criminales que cada vez se creen que tienen ganchas y posibilidades de hacer lo que le da la gana, ¿no? Yo creo que hay que retomar la lógica de una persecución con todos los medios del Estado para erradicar pues, esas prácticas nefastas que ha dejado al país este tipo de organizaciones, ¿no? Yo creo que esas son sus prioridades, obviamente, puede haber más, puede haber menos, pero yo creo que sí que él puede reducir de una manera directa la tasa de homicidios en un puntaje adecuado, creo que ya su labor podría ser evaluada como positiva por parte de la ciudadanía, tomando en cuenta el tiempo, ¿no? Doctor Guacero, entre las prioridades, ¿cómo bajar la tasa de homicidios, como señala Daniel Pontón? Bueno, es una de las tantas prioridades. De hecho, digamos, el tema más dramático de Ecuador, lo dije al comienzo, tiene que ver con la manera como creció 600, más de 500% el homicidio en Ecuador en los últimos 4 años. Yo creo que ese es un tema que desde luego hay que ponerle el foco, pero necesariamente, digamos, yo pienso siempre en términos de gestión y un poco recogiendo la experiencia colombiana. Necesariamente hay que unir al país y hay que buscar precisamente que esta acción sea de Estado más que de Ejecutivo. Y en ese sentido, una convocatoria a un pacto, si se quiere, simplemente a cumplir la Constitución, en donde el Legislativo hace lo que le corresponde, la Justicia hace lo que le corresponde, el Ejecutivo hace lo que le corresponde, y de manera particular responden públicamente y trabajando en equipo por los resultados. O sea, ahí se requiere realmente mejorar los temas de gestión pública, estatal de la seguridad. Y en ese sentido no es solamente un problema del Ejecutivo. Creo que esa es una acción que, como Daniel lo expuso al comienzo, es una acción política que hay que asumir desde el primer momento. Lo segundo es acciones
que desde luego ganen confianza dentro de la ciudadanía. Y una de ellas tiene que ver con las cárceles. Puede que no solucione todo el problema carcelario, porque no lo va a poder hacer en 14 meses o en los meses que le corresponden a ese gobierno, pero por lo menos puede comenzar con lograr control y gobierno efectivo en 1, 2 o 3 cárceles y demostrar que es posible que el Estado puede manejar y puede controlar las cárceles para que estos delincuentes no sigan delinquiendo desde ahí. Ese es un elemento importante. Y desde luego, y eso no solamente el Estado ecuatoriano debe reconocerlo, sino la sociedad ecuatoriana debe reconocerlo. Si se quiere enfrentar el delito criminal transnacional que está afectando en este momento a Ecuador y que desde luego participan muchas estructuras criminales ecuatorianas, se requieren recursos. Y esa es una discusión pública también grande, es de dónde se van a sacar los recursos para fortalecer la seguridad a través de la policía y también desde luego de las Fuerzas Armadas, si es que las van a involucrar, o fuerzas militares, y desde luego también la justicia. O sea, se requieren recursos. ¿De dónde van a salir solo esos recursos? Yo creo que este gobierno en el corto periodo que tiene debería avanzar con unas acciones contundentes, particularmente en el tema carcelario y de reducción de los homicidios, que ese sería un logro muy importante. No se va a reducir en la misma proporción que ha aumentado, pero por lo menos detener ese incremento, ese crecimiento que se ha venido presentando en los últimos años, particularmente en los homicidios, y recuperar la autoridad en un lugar en donde todo el mundo reconoce que se sigue delinquiendo, que son las cárceles. Y desde luego lograr cierta armonía estatal, una acción política de cierta armonía estatal en donde todas las instituciones estatales precisamente se alineen de manera particular para enfrentar los retos que hoy tiene Ecuador en materia de seguridad. El tema de cárceles que cita doctor Acero ha resultado difícil. El tema principal, el control. ¿Cómo lograr el control del sistema penitenciario cuando hemos evidenciado hace pocos días se asesinó a 7 de los sicarios que cometieran el magnicidio contra el candidato presidencial Fernando Villavicencio? ¿Cómo lograr ese control? Bueno, de manera particular, digamos, Colombia en el año 1998, el gobierno de Andrés Pastrana hace una inversión muy grande en el tema carcelario y aparecieron en ese momento las primeras cárceles de mediana y alta seguridad. Y de alguna manera eso facilitó y posibilitó el poder clasificar y el poder controlar, sobre todo a distintos actores que venían delinquiendo desde la cárcel. Era común que a finales de los 90 en las cárceles se cometieran homicidios y asesinatos como los que están ocurriendo hoy en Ecuador. Yo recuerdo en Bogotá, en las cárceles, en la cárcel Modelo, llegamos a tener al año 157 homicidios en esa cárcel. Pero también el gobierno de Bogotá, en ese momento yo era subsecretario, invirtió en una cárcel nueva para Bogotá, que hoy es el ejemplo a nivel nacional, ¿cierto? Y que permanece después de 20 años funcionando de la misma manera como se formuló. Es una cárcel donde usted ingresa y hay autoridad de manera permanente y no encuentran ni rayones, ni papeles, ni nada botado. Es completamente una cárcel controlada. Y de manera específica son acciones que hay que desarrollar, pero hay que comenzarlas a hacer mostrando que es posible con un ejemplo o con 2 ejemplos, que es posible que el Estado recupere la seguridad sobre las cárceles. Pero ahí, desde luego, como digo, se requiere inversión. Inversión para nuevas cárceles. ¿Y de dónde va a salir esa plata? Por eso planteo la discusión respecto a que efectivamente hay que fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, pero ¿con qué recursos se va a hacer? ¿Y de dónde van a salir esos recursos? Doctor Daniel Pontón, ¿cómo recuperar el control del sistema carcelario en el Ecuador? Dice el doctor Acero que aquí hay que hacer una inversión. Evidentemente el Estado tiene que invertir, pero ¿será posible eso en las condiciones económicas que vive el Ecuador, sin priorizar estos temas? A ver, creo que es posible. Obviamente tiene su costo. Hay que hacer esfuerzos bastante marcados respecto a ese tema, porque yo lo he dicho, ¿no? Si usted no controla ese problema, no, la seguridad no va a seguir
no va a tener un buen rumbo este país. Yo creo que es el foco de inflexión de una serie de problemas que en su momento no se tomaron en cuenta y se agravaron. Estamos viviendo ahorita. A ver, partamos de una reflexión, estimado Miguel. La cárcel por excelencia es la máxima institución, es la institución más simbólica y más representativa del control social estatal. ¿Ya? O sea, es la expresión más clara del control social. Si un Estado no puede controlar sus cárceles, es un Estado que está fracasado del control social. Es bastante simbólico, ¿no? Entonces, yo lo digo esto conceptualmente porque es lo que debe definir la priorización. Yo creo que ahí hay una prioridad. Y en ese sentido, obviamente, el año y medio fue corto, pero sí se puede lograr cuestiones que sean bastante significativas en función de una nueva propuesta, un nuevo modelo penitenciario. El modelo penitenciario en Ecuador está colapsado y ha fallado estrepitosamente. Usted tiene que refundar ese sistema. Si hablamos de una refundación, yo creo que la crisis nos da para eso. Ojalá no quiero entrar en cuestiones de discusión, si es que anarquistas, etcétera, pero yo creo que hay que cambiar ese sistema, ¿no? Fundamental. Yo para empezar le cambiara el nombre al SNAI, ¿no? Creo que ese nombre ya nos trae malos recuerdos, ¿no? Yo creo que hay que retomar la lógica de un ministerio de justicia, como todos los países lo tienen, ¿ah? Colombia lo tiene, ¿no? Perú lo tiene, Chile lo tiene, o sea, no creo que hay que entrar en discusiones muy profundas respecto a eso, ¿no? Darle un rol ministerial a las cárceles. Creo que el segundo tema tiene que ver con la infraestructura. A veces la infraestructura no es fácil, y no es fácil construir nuevas cárceles, porque hay también oposición de la ciudadanía. Eso es un tema político, ¿eh? A nadie le gusta tener una cárcel en su barrio, ¿no? En su parroquia, o en su ciudad. Eso me parece que es fundamental, pero ahí hay que establecer acuerdos claros de qué tipo de cárceles se quieren. Hay que obviamente construir cárceles de máxima seguridad, pero de máxima seguridad no solo está con el tema de la infraestructura, ojo, porque supuestamente tenemos La Roca. No sé si esté bien ubicado, no sé si cumple las condiciones, pero supuestamente ese rol cumple La Roca. Sin embargo, La Roca cada vez lo que menos es una cárcel de máxima seguridad. Nunca lo fue, ¿ah? Ojo. Pero ahora peor, porque ahora le lanzan drones, etcétera, ¿no? Le matan gente dentro de las cárceles, o sea, lo mismo de siempre. Y nadie puede decir que es un modelo de una cárcel de máxima seguridad, ¿sí? Pero eso va a tener su tiempo. Pero yo creo que hay un tema fundamental, y eso tiene que ver también con la capacidad del Estado, no solo del SNAI. Yo creo que es algo que el gobierno ha fracasado estrepitosamente, que es el tema de parar las masacres, ¿no? Eso se llama gestión de crisis. Eso se llama gestión de crisis. O sea, lastimosamente, ahí tiene que actuar la inteligencia, que nunca ha prevenido ni un tipo de motín, y por otro lado, el Estado de capacidad de actuar, de ingresar cuando esa situación. Ahora hay hasta tecnología para hacer eso, ¿no? Hay drones. O sea, si el Estado tiene que entrar a hacer mano dura, y mano dura, tiene que hacer mano dura con todos los medios, ¿ah? Por ahí está en juego personas, la vida de personas, tema de seguridad humana, ojo. El Estado tiene que entrar, con todos los medios y todos los mecanismos que tiene el Estado para poder en un punto de orden. El Estado no ha hecho eso, ¿ah? Y a mí me parece que es bastante lamentable lo que hemos vivido en los últimos años, que a pesar de las insistencias, seguimos teniendo los mismos problemas. La prueba más palpable es lo que pasó en julio, ¿sí? Y lo que pasó hace 2 semanas, que yo creo que hay que darle un editamento con la muerte de los supuestos estos cómplices, ¿no? Del tema del homicidio del Fernando Villavicencio. Pero ahí se mete otro tipo de aristas que también sería necesario analizar, que tiene que ver mucho con corrupción, con complicidades, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que esa es la labor, por lo menos que en este momento, en este periodo gubernamental, ¿no? Hay una labor decidida para evitar 0 muertes en las cárceles, 0 masacres en las cárceles. Hay que parar en seco esas masacres y obviamente generar todo lo que son los procesos, las leyes, los mecanismos institucionales, la planificación adecuada para cambiar ese sistema, que yo creo que es lo que ha fracasado en los últimos años, ¿no? Doctor Hugo Acero, usted hablaba de una inversión en el sistema carcelario que es fundamental, evidentemente, pero no solo los recursos económicos, materiales, que son fundamentales para el control, sino también contar con un adecuado recurso humano. ¿Qué sucede si ya funcionan 100% los escáneres para controlar el ingreso de armas, de refrigeradoras, de ventiladores, como se ha visto? Si es que no hay un control del recurso humano, que es el que maneja y controla los recursos técnicos, los escáneres y todos los sistemas de control. ¿Cómo
cómo lograr un personal adecuado, un recurso humano que esté a la par de la renovación del sistema de control técnico al ingreso de las cárceles. Miguel, en varias oportunidades hemos hablado sobre el tema y le he planteado 4 elementos importantes que deben tener el tipo de fortalecimiento de carcelario. Una, infraestructura, o sea, una infraestructura segura, de menor contacto entre guardias y reclusos, control técnico de esclusas, cámaras de video, inclusive las cámaras de video que se instalan y que instalamos en nuestras cárceles estaban más orientadas a cuidar a la guardia, el comportamiento de la guardia, que a los propios presos, porque ahí hay unos protocolos completamente claros sobre esas estructuras. Entonces, uno, primero es infraestructura. Lo segundo es todo el tema de fortalecimiento personal, en lo que tiene que ver con el recurso administrativo, pero también de guardia. Hay que hacer un proceso de profesionalismo importante ahí, de profesionalizar la administración y la guardia. Eso supone, desde luego, una mejor clasificación, una mejor selección y, desde luego, una mejor capacitación de estas personas. El tercer elemento es procesos básicos de disciplina y seguridad. Debe haber protocolos completamente claros que estipulen a qué hora se levantan los internos, qué hacen en las primeras horas del día, qué hacen en la mañana, qué hacen en la tarde, a qué hora regresan a celdas y a qué hora se les apaga la luz para que duerman como angelitos hasta el otro día. Y eso debe repetirse absolutamente todos los días: disciplina, control y seguridad. Y el cuarto elemento son procesos o modelos pedagógicos de resocialización adecuados a los internos que se tengan. No siempre son los mismos procesos de resocialización, pero hay que adecuarlos. Esos 4 elementos deben estar presentes para que se dé, desde luego, un proceso de transformación del sistema carcelario y penitenciario. Y es desde ahí que hay que trabajar. Ahora, pedirle a un gobierno que tiene 14 meses que haga absolutamente todo esto, pues es un poco difícil, pero el gobierno lo que sí puede avanzar en esa propuesta que planteo, que debe haber una acción del Estado, es que de manera específica se definan acciones hacia dónde se van, y seguramente intervenir de manera muy fuerte algunas de las cárceles que hoy tienen problemas, y garantizar que desde allá no van a seguir delinquiendo los delincuentes mientras que se consiguen los recursos, mientras que se adecua la infraestructura y se desarrollan los 4 puntos que he planteado hasta ahora. En ese sentido, doctor Acero, porque ¿qué sucede? Si se mejoran los sistemas, la tecnología, ya hubo experiencias en las aduanas del Ecuador hace algunas décadas que simplemente mejoraba la tecnología y en algún momento los funcionarios desconectaban el sistema y decían, bueno, se fue la luz o lo que sea. Es decir, aquí tiene que haber un pleno y total control con los nuevos sistemas, pero también con el control, como usted bien decía, poniendo las cámaras a quienes operan en el control al interior del sistema penitenciario. Pues en el caso de Bogotá, esos sistemas electrónicos y técnicos no eran manejados por la Guardia. E inclusive en el caso de la cárcel distrital se contrató la mejor empresa de seguridad privada que tiene el país para monitorear todos estos sistemas: puertas, esclusas, audio, video, todo. O sea, eso lo manejaba un ente externo a la propia cárcel, no manejado por la Guardia. Entonces, en ese sentido, digamos, había un control y un comportamiento adecuado desde el punto de vista de manejo de la cárcel. Pero como digo, estos son desarrollos que ya están, digamos, en otros países y que Ecuador puede tomar, pero de entrada el gobierno sí, ese es uno de los temas que debe abordar, y desde luego tener un plan en el inmediato plazo. O sea, ¿qué se va a hacer en el inmediato plazo? ¿Qué se va a hacer en el mediano y qué se va a hacer en el largo plazo, precisamente para recuperar el control de las cárceles? Como le planteaba a algunos ministros colombianos, porque Colombia sigue teniendo estos problemas en algunas cárceles nacionales. Basta ver la Picota aquí en Bogotá, en donde un narcotraficante se vuela con el apoyo de algunos guardianes y no se sabe a qué nivel puede llegar ese apoyo, y ahí desaparecieron las imágenes de video, desapareció absolutamente todo. Eso también está sucediendo en Colombia, de manera particular en algunas cárceles, pero necesariamente, por eso digo
como se lo plantea a los ministros, se puede comenzar con una, con dos, con tres, y mostrarle al país que es posible que el Estado tenga algún control sobre las cárceles, tenga control, no alguno, tenga control sobre las cárceles, pero debe comenzar con ejemplos y con acciones contundentes que demuestren que efectivamente es posible lograr esto. Ahora, todo esto, doctor Acero, pasa por una decisión política firme y urgente del primer mandatario para no solo liderar un proceso, sino también hacer la supervisión a través de las altas autoridades. Desde luego pasa por esa decisión, y la expectativa que tiene Ecuador con el nuevo presidente está puesta ahí. O sea, ¿cuáles son las decisiones que el presidente va a tomar en materia de seguridad? Y habrá que esperar. Ya electo, y desde luego durante su campaña planteó algunas ideas, seguramente las va a tener que revisar, formular otras, y hay que esperar cuáles son las decisiones que toma precisamente para recuperar la seguridad y la tranquilidad que Ecuador tuvo hace algunos años en materia de seguridad. Doctor Daniel Pontón, ¿es posible lograr esos controles con liderazgo del nuevo presidente? Y por otro lado, si bien esta inversión que debe hacer en el sistema penitenciario tiene que ir acompañada de un personal de primera, el recurso humano, que es el que maneja, monitorea los sistemas de control en el actual esquema del sistema penitenciario. Sí, o sea, yo creo que ese es el punto, ¿no? La decisión del presidente va a ser fundamental en ese tema, ¿no? Yo creo que voluntad no puedo dar fe, pero voluntad tiene. Decisión le ha faltado a este gobierno, sí. A un nuevo gobierno obviamente eso no le debe faltar, pero también cambiar esa realidad, no se lo hace solamente con la decisión o la voluntad, sino simplemente también con capacidades, ¿no? Y eso me parece que ahí se tiene que saber cómo revertir esta situación tan atípica. En las cárceles, en este país, puede pasar lo impensable, ¿no? O sea, ha pasado cosas que ha habido creadores de tilapias, ha habido discotecas, ha habido juegos pirotécnicos, ha habido una serie de cosas que demuestra hasta qué punto el Estado no tiene ningún tipo de control. Pero sí, yo coincido con Hugo, no podemos hacer una generalización, ¿no? Estamos hablando de 35 centros penitenciarios de este país, no todos pueden ser catalogados de la misma manera, hay unos que han permanecido medianamente estables, por lo menos no se ha ido mayor cosa, y hay otros que han sido muy problemáticos, ¿no? El ícono más de ese problema ha sido la cárcel de la penitenciaria Litoral, ¿no? Y las 4 cárceles, que son infraestructuras nuevas, que hay un tema mucho que ver con esta nueva infraestructura carcelaria, que supuestamente fue creada por una nueva generación de manejo del país, del Ecuador en materia penitenciaria, pero ha fracasado rotundamente en lo que se quiere, ¿no? Entonces hay que ver cuáles son los sistemas que han sido debilitados ahí. Pero creo que hay que empezar por básicamente hacer también lógicas de buscar buenas prácticas, ¿no? En el sistema penitenciario, que de hecho las hay, ¿eh? Ojo, no digo que todo está mal. Hay cárceles que han funcionado, tienen modelos de rehabilitación social interesantes en el país, que han sido muy limitados en poderlos también promocionar por parte del Estado para demostrar que no todo está perdido. Claro, Daniel, pero eso no ha sido una política, debiera ser en todo el sistema, debiera ser una política de rehabilitación social que no hay, en general. Sí, lo que pasa es que la política es algo mucho más genérico, Juan Miguel, y eso creo que obviamente no existe, ¿no? O sea, que existe en el papel, existe. Usted vete a la página web, existe la política de rehabilitación social del país que fue creada en el año 2022 y usted dice, bueno, ¿qué política hay? Ya se ha hecho esto, se ha hecho muchas cosas. La pregunta es ¿por qué no funciona? Bueno, ese es el punto, ¿no? ¿Por qué no funciona? Y básicamente, el problema, usted ahorita hablaban de los famosos cámaras de escáner que deberían funcionar y que funcionarios malintencionados apagaban esos sistemas cuando no querían control estatal. Pero bueno, si hay un tema que hay que trabajar en ese sentido ahí, en la parte, por ejemplo, reglamentaria, normativa, pues hay que buscar responsables sobre el tema. El asunto del sistema penitenciario es que no hay responsables. La crisis penitenciaria en el país, o sea, es una especie de una crisis que polula un mal de defensión, de irresponsabilidad, al parecer no hay
no hay una persona a quien poderle delegar la responsabilidad sobre el sistema, ¿no? Y lo que pasa es cuando ya hay una crisis muy acentuada, pues se destituye al director, ¿no? He pasado creo que 5 o 6 directores en este periodo, en 2 o 3 años, y demuestra claramente que no hay una continuidad también en la política, que ese es un gran problema. Entonces, creo que hay muchos temas que corregir desde el punto de vista institucional, ¿no? Pero obviamente eso se debe corregir con una correcta voluntad y sobre todo capacidad y priorización de recursos sobre los temas más importantes del sistema penitenciario, ¿no? Doctor Hugo Acero, usted como colombiano, por cierto, aquí hay problemas que inciden, como la presencia en el sistema carcelario de alrededor de 1.500 colombianos que están en nuestras cárceles. Y ayer leíamos una felicitación, curiosamente, del presidente Gustavo Petro al presidente ecuatoriano, pero decía al final, ahora que ustedes tienen el problema del narcotráfico que está incidiendo, de alguna manera Colombia, por el crecimiento de los cultivos de la coca, no nos ha trasladado el problema, y ahora el presidente Petro aparece como el problema de ustedes, del Ecuador, el narcotráfico que está viviendo el país. ¿No se podría repatriar a esos 1.500 colombianos cuando hay todavía cárceles, aunque ha bajado el nivel, hay hacinadas? Si los altos niveles de violencia vienen con las plantaciones de coca, ¿cómo lograr? ¿Por qué no erradicar más? Preocuparse más de una política de erradicación, y en eso la responsabilidad no tiene Colombia. Yo creo que hay que aprovechar ese llamado de felicitación del presidente Petro, y lo debe aprovechar el presidente Daniel Noboa para sentarse a discutir cómo vamos a solucionar un problema que tenemos en común y en donde Colombia tiene alta responsabilidad. Yo creo que eso hay que plantearlo de esa manera. Y de esa manera hay que hacerlo. Es que no existe ninguna otra posibilidad de enfrentar este fenómeno si no es con la cooperación de los países que generan el problema, de quienes lo están sufriendo. En este caso, Colombia y Ecuador, pero también hay que involucrar a Perú, porque por el lado de su frontera está ingresando también la droga de Perú. Entonces, ahí hay un trabajo conjunto a nivel local, a nivel regional, que debe desarrollar el nuevo gobierno. Y yo creo que hay que aprovechar esas felicitaciones y ese acercamiento para decir, bueno, sentémonos a mirar, pero de manera permanente, cómo vamos a resolver este problema. ¿Cuál es la cooperación de los dos países en términos judiciales, en términos de seguridad, en términos de inteligencia, en términos de investigación criminal, de apoyo judicial? En fin, eso hay que sentarle a hacerlo, porque de lo contrario, pues desde luego van a quedar de pronto en unas discusiones de qué fue lo que dijo uno, qué fue lo que dijo el otro. Porque al final del día, lograr un proceso de repatriación de colombianos que están presos en Ecuador supone un diálogo y una sentada con el Ministerio de Justicia colombiano para mirar cómo se logra ese proceso. Pero no va a ser solamente esto, sino es cómo se logra realmente un nivel de cooperación para enfrentar los retos que tiene Colombia y que tiene Ecuador. Como decía, uno que genera los problemas, otro que los está sufriendo, pero que de manera particular deben trabajar en equipo para solucionar precisamente estos altos niveles de violencia y delincuencia que se están sufriendo, no solamente en Ecuador, sino también en Colombia. Es decir, encontrar soluciones compartidas, porque no solo compartimos la frontera, doctor Acero, sino los problemas que inciden de un lado al otro. Hay que cooperar, esto no se soluciona solamente con un país. En la manera como Colombia o los narcotraficantes colombianos vieron en Ecuador una salida importante de su producto, dado que no la podían mandar de manera directa, fue buscando otros países para que a través de sus puertos o de sus salidas aéreas se pudiera sacar esa droga. Y encontraron en Ecuador, los narcotraficantes colombianos y la mafia internacional encontraron la salida con ciertas garantías importantes. Primero, una economía dolarizada. Segundo, desde luego un país que no tenía experiencia de control de este tipo de mafias, con ciertas debilidades tanto judiciales como de seguridad. Tercero, la eliminación de la base militar de Manta, que en el año 1999 tenía convenio con los Estados Unidos, entre otras cosas, para controlar el salido de droga desde Ecuador hacia otros países.
Eso desde luego facilitó a los narcotraficantes la ubicación hacia Ecuador. Entonces, todas estas son realidades que hay que mirarlas, digamos, en contexto mucho más regional y en donde hay que trabajar de manera permanente. Yo lo he dicho desde el punto de vista del país, no basta que el país, Colombia, tenga una política contra las drogas, es necesario tener una política regional que involucre a los demás países con los problemas y sus características, una política que enfrente el tema de las drogas a nivel regional. Y en ese sentido se requiere desde luego el trabajo conjunto, no solamente con Colombia, sino también con Perú, con otros países de la región y desde luego con el apoyo y la participación de los Estados Unidos y de algunos países europeos. Doctor Daniel Pontón, le traslado esta inquietud que nos ha señalado el doctor Guacero. ¿Cómo lograr un trabajo regional? Si el problema es regional, no solo se va a solucionar incluso con operaciones en la frontera que son fundamentales, los controles rigurosos. ¿Cómo aportar a esta política regional en donde haya compromisos de cada uno de los países y no que se deslinde responsabilidades del un lado al otro? ¿Cómo lograr esta cooperación y esta política regional? A ver, me parece que el presidente Petro es muy hábil en eso, ¿no? Busca aprovechar una oportunidad para posicionar un tema que ciertamente hay una responsabilidad directa de Colombia. La cocaína que se produce en Ecuador, casi toda. He conocido muy poco lo que se produce en Perú, pero se produce casi toda la cocaína que sale por el país es de origen colombiano, ¿no? Y ahí la pregunta que se debe hacer es por qué se produce tanta cocaína en Colombia. El año pasado, según el Observatorio de Drogas de Colombia, se produjeron cerca de 230.000 hectáreas, más de 1.700 kilos de cocaína, 1.700 toneladas métricas de cocaína en estado puro, ¿no? Y eso, la pregunta es, ¿cuál es ese volumen de producción? La pregunta es, ¿por qué se ha fracasado tanto, ¿no? En ese control. Y eso ha venido creciendo en los últimos años, ¿no? Me parece que es algún tema que Colombia se debe dar respuestas. Y eso es un problema directamente que atenta a la seguridad del país, ¿no? Yo creo que eso debe ser un tema de seguridad nacional para el país. Porque el narcotráfico tiene elementos bastante corrosivos a todo el entramado económico, político, social, de un país. Y eso me parece que no hay un entendimiento claro de ese problema, ¿no? No ha habido una conciencia clara de ese tema, porque eso debe incorporar una estrategia diplomática muy marcada, sobre todo con el tema de Colombia y el tema de los cultivos, ¿no? Obviamente el tema del control ya marítimo, aéreo, se requiere coordinación y cooperación. Obviamente eso requiere una estrategia regional, ¿no? Que debe ser fortalecida. Pero el narcotráfico no es algo nuevo del país. Gustavo Petro no está diciendo nada nuevo. El Ecuador ya tiene narcotráfico de más o menos así complicado desde los años 2005, ¿no? Que yo vengo rastreando. No es un tema nuevo. Que este año ha habido un volumen de aumento del narcotráfico producto también del aumento de la producción de cocaína en Colombia es un hecho, ¿no? El problema también ahorita nuestro es el tema de la violencia y el problema carcelario y todo lo que estamos viendo, el tema de las bandas. Es un tema muy nuestro, ¿no? Muy endógeno, diría yo, que obviamente requiere capacidades por parte del Estado. Pero ahí se requiere también trabajar importantemente en materias de cooperación. Yo creo que el tema fundamental aquí es la cooperación bilateral con Estados Unidos, ¿no? Y aquí, básicamente, yo creo que el gran desafío que tiene este país en materia operativa es cómo blindar, o sea, simbólicamente, no quiero decir materialmente, por eso es imposible, el tema de la frontera y el tema de cómo blindar de una forma importante el tema del manejo del espacio aéreo y marítimo, ¿no? Yo estaba viendo una estadística que también me pasaron, ¿no? El 70% de la cocaína en el país sale por mar. Y eso ha cambiado radicalmente en los últimos años. Hay un tema que nos debe guiar, ¿no? Me parece que hacia allá deben ir las capacidades. Entiendo que este anuncio que el presidente Lasso ha hecho de la cooperación, de fortalecer esta base operativa en aguas internacionales por parte de Estados Unidos para el control marítimo y aéreo, va por ahí. Pero obviamente eso hay que fortalecerlo, pero fortalecerlo directamente, establecer cuáles son los temas fundamentales que hay que cambiar, ¿no? Y en ese tema tiene que ver con capacidad de interdicción,
y capacidad de control en lo que es la salida de la mercadería contaminada, ¿no? Containers contaminados con cocaína. Pero para eso también hay que comentar una cuestión importante. Yo creo que también se tiene que ver una cooperación importante en ese tema, que es, usted no puede trabajar en materia de drogas adecuadamente si usted no tiene un control importante en materia de corrupción, que es algo que a mí me preocupa muchísimo en este país. Yo creo que ahí eso se debe conjuntar con la estrategia de lucha contra la corrupción que el nuevo gobierno debe implementar, ¿no? Para evitar que esto se salga de las manos. Claro, ese es uno de los males de la corrupción. Ahora, en el tema de rehabilitación social, que ha sido muy escaso en general en el sistema penitenciario, ¿por qué no formar especialistas en rehabilitación social? ¿Y acaso el IAEN no pudiera contribuir en ese sentido? Bueno, el IAEN tiene una escuela en temas de justicia, y tiene la Escuela de Seguridad y Defensa. En su momento se planteó un proyecto de esa naturaleza, lastimosamente no se le dio continuidad. Bueno, cuando el decano se trató de eso, de hacer ese tipo de cuestiones, está trabajando con la agencia europea, el pacto, este grupo que está trabajando para hacer cursos de formación, pero bueno, eso no se le priorizó. Yo salí ya y bueno, habría que preguntarle a la autoridad de qué se piensa hacer en ese sentido. Pero claro, yo creo que el IAEN tiene esa capacidad. Esa misión es una de las misiones fundamentales del IAEN en esa materia, ¿no? Del fortalecimiento de las capacidades del Estado, ¿no? Esa es la materia prima con la cual hay que trabajar, ¿no? Bien, muchas gracias por aportar a este análisis permanente que lo hacemos y que debiera ilustrar nuevos derroteros hoy con un nuevo presidente en el Ecuador como es el mandatario electo Daniel Noboa. Muchas gracias al doctor Guacero y al doctor Daniel Pontón por aportar a este análisis sobre los desafíos en materia de seguridad. Muy buen día. Buen día. Gracias. Muchas gracias. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:35 minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria. Ya volvemos para hablar los desafíos del nuevo gobierno en materia de gobernabilidad, de liderazgo político y también sus relaciones con la Asamblea Nacional. 3 invitados: el doctor Leonardo Viteri, ex asambleísta; el doctor Gilberto Vaca, ex asambleísta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral; y el doctor Fabricio Villamar, ex asambleísta. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. ¿Con qué frecuencia te contactan tus clientes? ¿Con qué frecuencia consigues nuevos clientes? ¿Con qué frecuencia tu mensaje llega a tu audiencia objetivo? ¿Con qué frecuencia ves crecer tus ventas? ¿Con qué frecuencia impactas a tu audiencia con tu publicidad? En esta frecuencia te ayudamos a que ocurra con más frecuencia. Exa FM 92.5 en Quito, 89.7 en Riobamba y online, Exa FM Ecuador. Contáctanos ahora, exa@exafm.net, exa@exafm.net. Inicio de espacio promocional y publicitario.